el programa de hoy estamos hablando del cáncer y ahora vamos a derribar algunos mitos. ¿El cáncer es contagioso? No. En el caso del cuello uterino, del cáncer de cuello uterino que se produce por un virus. El cáncer de cuello uterino es está considerado una enfermedad de transmisión sexual. Ajá. Sí, pero el cáncer de cuello uterino es 1 de 100. El cáncer generalmente no es contagioso. Y es más, el cáncer, para que el cáncer de cuello uterino se contagie, el varón tiene que tener relaciones con otra mujer y transmitir el virus, ¿no? Pero tú puedes tener cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de páncreas y no contagias a nadie. Ahí te agrego algo. Sí produce conductas codependientes. Claro. En el familiar o en el acompañante. Claro, ese es lo contagioso, Así digamos, es. del cáncer, el entorno. Así es. Sí. Ahí es donde pega. Ya. ¿El cáncer duele? Cuando es en estadios iniciales, no produce ningún síntoma, por eso la importancia de la prevención. La idea no es diagnosticarse un cáncer cuando es grande, cuando el tumor mide 4 o 5 centímetros. La idea es diagnosticarlo cuando no se palpa. Por eso hay que insistir, que la mejor manera de prevenir el cáncer es detección temprana. Doctor, una pregunta de la ignorancia. ¿El cáncer se puede detectar a un nivel absolutamente microscópico cuando está en el inicio de los inicios, digamos? Mira, nosotros en mama, que es lo que maneja y cáncer de cuello uterino, estamos en cuello uterino diagnosticando lesiones precancerosas antes de que sean cáncer. Ah, ya, ojo. Ya. En mama estamos igual diagnosticando lesiones precancerosas o cánceres de 2 o 3 milímetros, en los cuales la cirugía se hace muy pequeña, el tratamiento es muy barato y los resultados no son buenos, sino espectaculares. Eso también, por ejemplo, lo que usted ha dicho, me parece importante subrayarlo. Cuando el cáncer se detecta a tiempo, no solamente es curable, sino que económicamente es viable, porque claro, los costos de las operaciones son mínimos en comparación, pues, a un cáncer ya avanzado. Es que diagnosticar un cáncer avanzado es una tragedia familiar. Es una tragedia familiar desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. La típica paciente con cáncer es una paciente de 40, 48 años que deja hijos pequeños y se le diagnostica un cáncer de mama avanzado, por ejemplo. Esa paciente lamentablemente en 6 meses o 12 meses, perdón, o 24 meses va a fallecer. Deja a niños pequeños, niños sin soporte emocional. El impacto en su medio laboral es terrible, el impacto con su esposo también, y eso no se evalúa, no tiene precio. Una mujer... ¿Y cuántos casos hay en este momento de madres jóvenes que desafortunadamente han muerto o están condenadas a fallecer y dejan hijos pequeños, ¿no? Con todo lo que eso significa, el impacto social del cáncer? Mira la cifra que te voy a dar, que es catastrófica. El referente nacional para nosotros en cáncer es el Hospital de Neoplásicas. El 60% o casi el 60% de todos los cánceres son avanzados. Por eso hay el mito de que le hicieron la biopsia y se murió. No, lo que pasa es que la mayoría de los pacientes que van al Hospital de Neoplásicas tienen cáncer avanzado. Y esa cifra no se ha movido. Ya, y doctor, una pregunta así a ojo de buen cubero. ¿Más hombres o más mujeres? El cáncer no discrimina. Ya. Mitad hombres, mitad mujeres. Pero digamos que el cáncer de mama, sabemos que debemos hacernos el autoexamen, el de útero, que tenemos que ir al ginecólogo para hacer el Papá Nicolau, en el caso de los hombres también, al urólogo y todo lo demás, pero un cáncer, por ejemplo, de pulmón, de estómago, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo podemos detectarlo a tiempo? Todos los cánceres, a excepción el de páncreas, que es muy difícil de diagnosticar, pueden ser diagnosticados a tiempo. Sí, ¿Y qué es letal? Pero ¿Y de qué manera? ¿Con un examen sencillo? O sea, hay que ir una vez al año a hacer un examen de todo. ¿Qué hay que hacer? A ver, tú amas a tu pareja, a tu esposa, a tus hijos, etc. ¿Qué le regala por su cumpleaños? Ejemplo, en el caso de los niños, un juguete. ¿Cuánto te cuesta el juguete? $100, $200, dependiendo lo que sea. Igual a tu esposa, pero no te preocupas por su salud. Con un examen puede costar 20 y pico soles. Un examen en un centro de salud, en una posta, en una clínica, donde fuera. Un examen una vez al año. Un examen general. General, porque, ejemplo, señora le duele la cabeza, tiene tos, escupe sangre, le arde el estómago, es estreñida, usted está viendo su deposición con sangre. Muchas preguntas simples. No imaginemos que esto es muy caro.
O sea, un buen examen clínico, algunos exámenes auxiliares pueden prevenir, detectar el cáncer a tiempo. Lo que pasa es que nosotros, disculpa, tenemos el concepto de que detectar el cáncer es muy caro. No. Ejemplo, el Papa Nicolau es un buen examen para el siglo pasado. ¿Por qué? Porque falla mucho. Tiene una sensibilidad de 50%. De cada 100 Papa Nicolaus, imagínate que yo evalúo a 100 pacientes con cáncer, solo puedo detectar a la mitad. Se necesita algo más que el Papa Nicolau. Un test muy barato que es ácido acético, que casi nadie lo hace acá en el país. Y es más completo. Es muy barato, es un adicional al Papa Nicolau, que se puede hacer inclusive en el mismo instante, pero que no se le da la importancia necesaria. Yo me paso por todo el Perú dando clases. Hace 2 semanas he estado en Piura, donde en una conferencia habían casi 200 personas, entre ginecólogos, médicos, y yo le pregunto, a ver, ¿cuántos hacen el test de ácido acético acá en Piura? 2. De 200 profesionales. Y eso quiero que lo escuchen todos los ginecólogos, todos los obstetrices, todos los médicos generales. Un test tan simple, tan barato, que podría detectar las lesiones preinvasivas, no es usado en nuestro país. Carlos, tú querías añadir algo al respecto. Con relación a este tema de cómo medir y cómo prevenir. Por ejemplo, en el caso de los pacientes, tanto el paciente que está teniendo el cáncer como sus acompañantes. Generalmente yo trabajo más con los acompañantes porque el paciente está más a la mano del médico. ¿Cómo medir la ansiedad? Porque, ojo, en el tema del cáncer, la depresión viene después de un primer envión de tratamiento y de quimio. Lo que hay del diagnóstico hacia adelante es un tema de ansiedad muy alto. Y hay una serie de marcadores ansiosos que en su nivel están muy relacionados o son muy familiares con un cuadro depresivo. Entonces el diagnóstico diferencial tiene que ser sumamente fino. ¿Cómo trabajo con el paciente, con el familiar? Medir su ansiedad, sí, simplemente con una probita de saliva. Con una prueba de saliva me da el determinante. Si está haciendo un cuadro ansioso neuroendocrino. ¿Por qué? Porque ese cuadro ansioso, esa ansiedad neuroendocrina me va a dar un brote de conductas que vamos a observar. Con persona que está alicaída, con persona que está deprimida, con persona que está yéndose hacia un cuadro depresivo severo. Y además, con otro conjunto de datos que puedo ir teniendo como referencia por parte del familiar acompañante. Y hay un dato interesante en el caso de cáncer de páncreas. Por ejemplo, varón de más de 60 años, haciendo un cuadro de depresión, con problemas de memoria, decididamente nos puede estar indicando una posibilidad de trabajo en cáncer de páncreas. De páncreas. Sí. Y Carlos, ¿es verdad que el cáncer también puede tener un origen, digamos, emocional? No está ¿Una comprobado, causa emocional? no está comprobado, pero sí todos sabemos de que las emociones contenidas articulan o facilitan la producción de una serie de sustancias biológicas que acumuladas pueden ir disparándose y pueden ir generando determinado tipo de cuadros. Carlos, no necesariamente un cuadro de cáncer, pero sí muchas enfermedades naturales inflamatorias. Carlos, y respecto a lo que estás diciendo, se habla mucho, se publica mucho sobre qué alimentos podrían favorecer el surgimiento de un cáncer o alimentos, todo lo contrario, que servirían como anticancerígenos. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque uno encuentra tanta información y contradictoria además que no sabe qué pensar. O sea, la comida chatarra, con una vida sedentaria, digamos, ¿aumenta las posibilidades de tener cáncer? Bueno, en principio hay muchos negocios alrededor de esto. Claro. Todo mito genera un negocio de por medio, ¿no? Ahora, es cierto, por ejemplo, tenemos el caso del brócoli, que tiene componentes anticancerígenos interesantes. Pero digamos que el caso de la alimentación contribuye. Las grasas, por ejemplo. Claro. Un sujeto que come comida chatarra, los irritantes, ¿no? En el caso del cáncer de colon, los irritantes, los ajís. Los ajíes, el famoso ají. Mira, yo creo que... Y por favor que no nos miren mal los defensores de la... Porque comida peruana sin ají, no... la comida peruana exceso, es deliciosa. Lo que pasa que en la vida todo exceso es malo. El único exceso permitivo es amar. Ah, qué bonito. Tú puedes amar con toda la fuerza, con toda la intensidad. Y eso además genera mucho anticuerpo, ¿no? O sea, a uno físicamente lo... Pero por supuesto, el amor es inspirador. Pero ¿qué pasa con la dieta? La mejor dieta es la natural. Comer mucha fruta, mucha verdura. Te cuento algo interesante. La vez pasada estaba en casa de unos amigos que nos invitaron a desayunar, pero justo en el área de los niños les habían puesto todo
leche enlatada, esas cositas que se utilizan, hojuelas de maíz. Ya. Yo vi eso y me horroricé. Te lo juro. Nosotros estamos comiendo muy mal ahora. Sí. Muy Ya. mal. Comida Mucho- rápida, mucha grasa. Y mucho químico y mucho preservante. Claro. Eso es lo que hay que evitar. Mira, Claro, la vida Ejemplo, sedentaria, ¿no? Los chicos Sí. que están ahí. Que ya no se ¿Cuáles son? mueven, ya no hacen dicen que hasta ejercicio. los celulares dan cáncer. no, eso es verdad. Eso es mentira, perdón. Por eso. Pero, miren, imaginemos el mundo. A ver, ¿qué población tiene menos cáncer? Las asiáticas. Que Son comen las- de una manera mucho más Y balanceada. que generalmente tienen peso adecuado. Sí. ¿Qué sociedades tienen más cáncer? Europa, Estados Unidos. Sobre todo lo segunda, Sí. Estados Unidos, Y- por el tipo de alimentación. Claro, y emergente en cánceres, toda América Latina que económicamente se está levantando. Entonces, de hecho, que tener un sobrepeso es inadecuado. Y hay una A ver. incidencia ahí interesante. La vida sedentaria, la alimentación sumamente condimentada y el componente de sal y los preservantes. Ajá. Se sabe, por ejemplo, en el caso de Japón, cuando llegaron los frigideros, bajó en 30% el cáncer, De estómago. cáncer de estómago. Porque antes Porque con la sal, con la se, sal se conservaban preservaban los los alimentos. alimentos. Ajá, qué ¿Te das interesante. cuenta? Entonces, la sal es un factor también. Bueno, tenemos que irnos a otro corte y seguiremos derribando mitos en el siguiente bloque.